Fui una esposa infiel, quedé embarazada del mejor amigo de mi hijo y fui chantajeada por él. Mi esposo descubrió todo por las cámaras del monitor de bebé, y se vengó de forma cruel y brutal. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Valeria, tengo 38 años y soy profesora de literatura en un colegio privado. Siempre me vieron como esa mujer tranquila, dedicada a su familia y con una vida estable. Casado desde hace casi 15 años con Mauricio, un ingeniero de 42 años, creía que tenía una vida envidiable. Es ese tipo de hombre tranquilo y metódico que rara vez levanta la voz. Nunca fuimos una pareja apasionada, pero su estabilidad me dio seguridad. Tenemos 2 hijos, una niña de 4 años y un adolescente de 17 años, el Daniel. Fue gracias a Daniel que todo se vino abajo, y la ironía es que al principio todo parecía tan banal. El nombre del mejor amigo de mi hijo es Luciano. Él tiene 19 años, y es estudiante de educación física. Él siempre estuvo presente, prácticamente creció en nuestra casa. Lo conocía desde pequeño y lo veía casi como a un sobrino, hasta que, de repente, dejé de verlo así. Luciano maduró rápidamente, se volvió guapo, confiado, y empezó a mirarme de otra manera. Al principio pensé que todo estaba en mi cabeza, pero las miradas duraron más de lo habitual. Cuando sonreí, él me devolvió la sonrisa con picardía. Y eso, en lugar de asustarme, me dio una extraña sensación de poder. Algo que no había sentido en años. Mauricio nunca sospechó nada. Confiaba ciegamente en mí y nuestra rutina giraba en torno a los niños y el trabajo. Lo cierto es que el matrimonio llevaba un tiempo desgastado. La intimidad se convirtió en una tarea. Las conversaciones derivaron en logística. Las noches se volvieron silenciosas. Y, en medio de todo esto, Luciano se convirtió en un soplo de ilusión en mi vida. Era joven, carismático y parecía interesado en mí de una manera que Mauricio no había mostrado en mucho tiempo. Fue en este vacío emocional donde comenzó a germinar la semilla del desastre. Mi hija pequeña me exigía mucho y yo estaba exhausta. Al mismo tiempo, me sentía invisible dentro de mi propia casa. Como si yo fuera solo el engranaje que mantenía todo funcionando. A veces me miraba al espejo y apenas me reconocía. Luciano, con sus comentarios tontos y sus sonrisas llenas de intención, empezó a hacerme sentir viva. No fue amor. Era vanidad, carencia, tal vez un ego inflado. Pero fue adictivo. Y yo, estúpido, pensé que tenía el control. La convivencia con Luciano fue constante. Él siempre estaba ahí, jugando videojuegos con Daniel, comiendo en nuestra mesa, durmiendo los fines de semana. Sabía que esto era peligroso. Sabía que estaba coqueteando con el límite. Pero a una parte de mí le gustaba la adrenalina. ¿La otra parte? Fingió que no existía. Mauricio no era del tipo celoso, por lo que nunca hubo una advertencia de su parte. Esto me dio más libertad, más espacio. Y me equivoqué al pensar que esto nunca se saldría de control. Si pudiera retroceder en el tiempo, elegiría otro camino. Pero en ese momento me sentí asfixiada y abandonada. Y Luciano fue la válvula de escape perfecta, el tipo de error que se siente bien en el momento. Pero la vida exige. Y cobra intereses. Aún no lo sabíamos, pero una cámara olvidada en la habitación de mi hija lo cambiaría todo. Y la persona que más me amaba, Mauricio, se iba a convertir en mi peor pesadilla. Todo empezó sutilmente. Luciano pasaba mucho tiempo en casa y, siendo amigo íntimo de Daniel, no dudaba en deambular libremente. Un día, salió de la ducha y caminó por el pasillo vestida solo con una toalla. Hasta aquí, normal para alguien cercano a la casa, pero sus ojos me miraban de otra manera. No fue una mirada inocente. Lo sentí. Era como si quisiera ver si yo reaccionaba. Y reaccioné, incluso sin quererlo. Aparté la mirada, pero me sonrojé. Fue la primera vez que pensé, esto va demasiado lejos. Después de eso, todo empezó a parecer como un juego silencioso entre nosotros. Luciano hacía comentarios disfrazados, como elogiar mi cabello, diciendo que parecía más joven que mi edad. Estas cosas que sabemos están mal, pero nos gusta escucharlas. Empecé a elegir ropa más ajustada cuando él estaba cerca, sin admitirlo ni siquiera ante mí misma. Mauricio no notó nada, y Daniel, mucho menos. Ese se convirtió en nuestro secreto tácito. Una provocación constante, que fue alimentada por miradas y silencios cargados. El primer contacto ocurrió por casualidad,
O al menos eso es lo que fingí creer. Estábamos en la cocina, fue a buscar algo detrás de mí y su mano tocó mi cintura. Fue rápido, pero firme. Me detuve y él no se disculpó. Simplemente me miró como si estuviera poniendo a prueba mis límites. Y en lugar de alejarme, seguí allí, fingiendo no haber sentido nada. Pero por dentro, mi corazón latía aceleradamente. Fue la primera chispa que encendió el fuego. Y una parte oscura de mí quería ver hasta dónde llegaría esto. Luciano empezó a inventar excusas para aparecer en mi ausencia, haciendo preguntas que claramente podría haber resuelto con mi hijo. Y cuando estaba sola en casa, él aparecía sin saberlo y decía: «Ah, pensé que solo estaba Daniel». Las visitas empezaron a parecer deliberadamente planeadas. Empecé a esperarlos. Me maquillé más, limpié la casa como si fuera a recibir a alguien especial. Era un juego peligroso, pero yo era adicto. Cada paso hacia él era un alejamiento de lo que yo era, o lo que pensaba que era. No pasó mucho tiempo para que comenzaran las conversaciones por teléfono celular. Intercambiábamos mensajes sobre cosas banales, pero siempre con ese subtexto lleno de insinuaciones. Un día me envió una foto sin camiseta, diciendo que había empezado a entrenar en serio. Debería haberlo bloqueado. Pero respondí con un emoji. Fue allí donde cruzamos la línea para siempre. Los mensajes se volvieron más íntimos, más explícitos. Me encontré esperando que mi teléfono vibrara, sintiendo esas mariposas adolescentes. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí querido. Una tarde, cuando la casa estaba vacía, apareció. Dijo que olvidó un cargador, pero yo sabía que era una excusa. Estábamos solos en la habitación. El clima era tan denso que parecía como si el aire hubiera cambiado. Fue él quien se acercó. Quien tocó mi cara. Y en lugar de dar marcha atrás, cerré los ojos y dejé que sucediera. El beso fue intenso, equivocado y embriagador. Cuando nos alejamos, estaba jadeando, en shock. Acababa de engañar al hombre que dormía conmigo todas las noches, y aún así, lo único en lo que podía pensar era en hacerlo de nuevo. Después del primer beso, no pasó mucho tiempo para que todo se volviera físico. Luciano empezó a venir a la casa en momentos en que sabía que Daniel estaría fuera. Era como si hubiéramos creado un código secreto. Los encuentros se hicieron más frecuentes y más atrevidos. La adrenalina se apoderaba de mí cada vez que aparecía. Por supuesto, también surgió la culpa, pero fue ahogada por el deseo. Comencé a vivir dos vidas, la de madre y esposa ejemplar durante el día, y la de mujer que se entregó al niño que creció a mi lado, cuando la puerta se cerró. Nuestras escapadas siempre fueron rápidas y con mucho cuidado. Usábamos su auto, moteles remotos, momentos en que mi esposo estaba en el trabajo. En esos momentos me convertí en una persona diferente, más audaz, más viva, más egoísta. Mentí sin pensar. Inventé reuniones escolares, citas médicas e incluso visitas a amigos que nunca existieron. Mi celular se convirtió en un campo minado y aún así no podía parar. La sensación de peligro era adictiva. Cada vez que pensaba que sería la última, terminaba programando la siguiente reunión poco después. Mauricio y Daniel empezaron a notar que yo era más feliz, más vanidosa. Comentaron pensando que era algún cambio personal. Pocos sabían el origen del mismo. Luciano, en cambio, empezó a mostrar un tipo de apego que me asustó. Quería más tiempo conmigo mismo. Enviaba mensajes diciendo que pensaba en mí todo el tiempo. Empezó a enojarse porque yo era solo suya por unas horas. Y aunque intenté mantener la distancia emocional, sabía que ya estaba demasiado involucrada. No fue amor. Pero tampoco fue solo sexo. Hubo un día en el que casi todo se fue por el desagüe. Daniel llegó temprano de la escuela y sorprendió a Luciano saliendo de mi habitación. Por suerte tuve tiempo de inventar que él estaba ayudando a armar una estantería y que Mauricio lo sabía. El niño creía, o quería creer. Luciano, en cambio, parecía cada vez más cómodo con la situación. Comenzó a burlarse más de mí cuando estaba con los demás. Toques rápidos, sonrisas llenas de secretos. Era como si pensara que todo era una broma. Y tal vez lo fue. Para él. Pero para mí el riesgo se estaba volviendo insoportable. Empecé a perder el sueño. Tenía pesadillas en las que mi hija me odiaba, en que mi marido me echaba de la casa, en que mi hijo se enteraba de todo. Pero aún así, continuó. Era como una droga. Cuanto más mala se volvía la situación, más difícil era dejarla ir. Luciano incluso sugirió que me separara.
Dijo que podríamos intentar algo de verdad. Me reí, encontrándolo absurdo, pero por dentro, una parte de mí estaba asustada por lo mucho que me sacudía. Estaba completamente loco. Y entonces, un día, me llamó mi esposa mientras nos vestíamos. Eso me golpeó como un puñetazo. No fue solo un caso. Al menos no para él. Me di cuenta de que el control se me había escapado de las manos. Intenté poner límites, reducir las reuniones, reducir los mensajes. Pero Luciano no lo tomó bien. Empezó a ser más insistente. Y en ese momento, ya sabía que estaba siendo arrastrada hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba. Era cuestión de tiempo que todo saliera a la luz. ¿Y lo peor? No tenía idea de lo cerca que ya estaba. Todo empezó a desmoronarse por un detalle tan pequeño que parece una broma del destino. Una noche, mi hija tenía fiebre alta y Mauricio fue a revisar las imágenes del vigilabebés para ver si había llorado mientras dormía. Era algo que hacía de vez en cuando, por si acaso. Pero ese día decidió ir más allá y sacó los archivos de algunas noches anteriores. Fue entonces cuando lo vio. Una escena rápida, mal enmarcada, pero inconfundible. Luciano y yo entramos juntos a su habitación y cerramos la puerta. Mi mundo empezó a desmoronarse allí y ni siquiera lo sabía. Mauricio no dijo nada. No me confrontó, no mostró enojo. Él simplemente permaneció en silencio. Miró los vídeos, más de uno, y estaba seguro de todo. No fue solo una vez. No fue un error. Fue una aventura. Con el mejor amigo de nuestro hijo. Con un niño lo trataba como a una familia. Pero en lugar de actuar por impulso, hizo todo lo contrario. Comenzó a observarme, frío y calculador. Mientras pensaba que estaba engañando a todos, él ya estaba recopilando pruebas. Y eso fue lo que más me asustó después. Nunca me di cuenta. Noté que Mauricio se volvió más distante, pero lo atribuí al estrés del trabajo. Seguía hablando con normalidad, pero el timbre había desaparecido. Los abrazos se volvieron mecánicos. Y de repente empezó a salir más de casa, diciendo que tenía reuniones o cenas de negocios. Ni siquiera imaginé que iba a reunirse con abogados. Y menos que me estuviera grabando, siguiéndome, anotando mis pasos. Su silencio fue la trampa más grande y caí de cabeza. Seguí con mi rutina como si nada y fui directo a la boca del lobo. Un día, Mauricio entró a la habitación de nuestra hija, miró el vigilabebés y sonrió. Vi eso y sentí un escalofrío, pero me convencí de que era paranoia. La verdad es que él ya lo sabía. Y cada uno de sus gestos, a partir de ese momento, fue una pieza cuidadosamente colocada. Sabía que una confrontación directa me haría negarlo todo. Sabía que intentaría cambiar las cosas. Entonces decidió esperar. Déjame hundirme solo, cavar mi propio hoyo. Y yo, cegado por la ilusión, seguí cavando alegremente. Mientras tanto, Luciano empezó a volverse más imprudente. Envió mensajes más audaces y llegó en momentos que aumentaron las posibilidades de que nos atraparan. Cuando intenté poner límites, empezó a enfadarse. Diciendo que solo lo quería cuando era conveniente. Presionándome para salir. Y yo, estaba empezando a entrar en pánico. Ya no era solo culpa. Fue miedo. Miedo a Mauricio, miedo a Daniel, miedo a que el mundo se derrumbe. Y fue en este clima de tensión creciente que todo explotó de una vez por todas, pero no de la manera que esperaba. Y más allá de la imprudencia, estaba la intensidad. Luciano, a sus 19 años y con las hormonas a punto de estallar, parecía tener un hambre que nunca acababa. La forma en que me usó fue intensa, casi agresiva a veces, y me dejé llevar. Fue placentero, por supuesto, pero también me dejó exhausto. Había días en los que apenas podía caminar después de las reuniones. Terminé asándome en mis partes íntimas por lo mucho que me exigía físicamente. Lo cubrí con baños largos y cremas, pero en el fondo sabía que ese exceso me pasaría factura. Y aún así, volví por más. Lo que no sabía es que Mauricio ya había copiado los vídeos del vigilabebés, extraído capturas de pantalla de los mensajes de mi celular y preparado todo con abogados. No solo quería atraparme. Quería destruirme con clase. Y en lugar de gritar, eligió ver cómo mi castillo se desmoronaba lentamente. El hombre tranquilo que pensaba que era predecible estaba a punto de convertirse en alguien a quien nunca había conocido. Y en ese momento, mi única certeza fue, estaba completamente jodido. Empecé a sentir náuseas constantes, cansancio anormal y una sensibilidad absurda en mis senos. Al principio pensé que era estrés o un virus,
Pero cuando mi periodo se retrasó 2 semanas, el pánico me golpeó fuerte. Compré a escondidas un test de farmacia y me lo hice en el baño del colegio donde trabajo. Lo positivo apareció en cuestión de segundos. Estaba temblando. Me senté en el suelo, tratando de controlar mi respiración. Esto no puede estar pasando. Tenía 38 años, tenía familia, y estaba embarazada. Y lo peor, no tenía idea de quién era el padre. Pasé días negándolo. Intenté convencerme de que era de Mauricio, aunque sabíamos que nuestro sexo hacía meses que era casi inexistente. Cuando Luciano notó mi extraño comportamiento, me presionó. Insistió hasta que se lo dije. Se quedó en silencio por unos segundos, y luego, sonrió. Dijo que era la mejor noticia que podía recibir. Me quedé helado. Se suponía que esto no iba a ser una celebración. Me abrazó, hizo planes, habló de empezar juntos de cero. Y ahí empezó el chantaje, suave al principio, como una cuerda que poco a poco se tensa. Luciano empezó a exigirme más presencia, más respuestas. Empezó a amenazar sin amenazar, diciendo cosas como imagínate si Daniel se entera que va a ser hermano del hijo de su mejor amigo. Me sentí asfixiada, atrapada. Empecé a evitar estar a solas con él, pero él siempre encontraba la manera de aparecer. Un día me dijo que si no soltaba a Mauricio, él mismo me lo contaría todo. Me desesperé. Dijo que no podía, que no era tan sencillo. Pero él no quería saberlo. Ese chico se había convertido en una bomba de tiempo y yo estaba atrapada a su lado. Al mismo tiempo, intenté ocultar el embarazo de Mauricio. Llevaba ropa holgada y fingía que era síndrome premenstrual o mala digestión. Él permaneció en silencio, observando todo con esa mirada tranquila que me daba escalofríos. Sabía que sospechaba algo, pero pensé que se trataba solo de Luciano. No tenía idea de que él ya sabía sobre el embarazo. Mis hormonas estaban furiosas, lloraba por cualquier cosa y la culpa me consumía. Intenté concertar una cita para interrumpir el embarazo, pero me quedé estancada en el último momento. No por arrepentimiento, sino por miedo. Miedo de todo. Empecé a pensar en desaparecer. Huir con la excusa de visitar a un primo lejano, tomarme un tiempo para mí. Pero Luciano me persiguió, me miró por las redes sociales, me llamó insistentemente. Estaba seguro de que este niño era suyo y lo usó como palanca emocional. Un chico de 19 años, con el ego inflado y un sentimiento de propiedad. Y yo, una mujer adulta, completamente dominada por una situación que yo misma creé. Me miré al espejo y no me reconocí. Era como si mi propia vida hubiera sido secuestrada. Y detrás de todo esto, Mauricio seguía desempeñando el papel de marido ejemplar. Preparó café, llevó a nuestra hija al colegio, me habló como si nada. A veces incluso me abrazaba suavemente y eso me destrozaba por dentro. Lloré escondida en el baño, apretándome el estómago, sintiendo que en cualquier momento todo iba a explotar. Y lo más cruel es que él ya lo sabía. Todo. Pero quería que yo sintiera el peso de cada mentira antes de dejarme caer en el abismo que él mismo cavó con paciencia quirúrgica. Mauricio nunca fue de confrontaciones y creo que eso fue lo que más me engañó. Mientras yo me desmoronaba por dentro por miedo a quedar expuesta, él mantuvo una conducta tranquila, casi fría. Me hacía preguntas banales, hablaba del trabajo, del tiempo, y a veces incluso me elogiaba. Eso me dejó confundido. ¿Todavía me amaba? ¿Realmente no lo sabía? Pero la verdad era diferente. Él lo sabía y disfrutaba cada minuto de mi paranoia silenciosa. Era como si estuviera disfrutando de mi lenta agonía. Empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia, diciendo que estaba en reuniones o viajando para visitas técnicas. Un día encontré en el bolsillo de su pantalón el recibo de un restaurante caro, 2 platos, 2 vinos. Se dio cuenta de que lo vi, pero no dijo nada. Solo sonrió. Era como decir ahora somos 2 con secretos. Y eso me asustó. Ya no sabía quién engañaba a quién. La casa se convirtió en un escenario silencioso, con cada uno desempeñando su papel, mientras la bomba en el sótano estaba a punto de explotar. Lo que no sabía es que estaba armando un expediente completo. Vídeos, fotografías, impresiones. Incluso se guardaron los mensajes de voz que me enviaba Luciano. Contrató a un detective privado, un abogado de divorcios y un contador. Comenzó a transferir dinero discretamente a una cuenta personal y a preparar los trámites para un divorcio brutal. Todo en secreto, sin dejar rastro. Mientras corría de un lado a otro tratando de apagar incendios,
Él preparaba mi caída con precisión quirúrgica. Y yo, ciego, pensé que podía ocultarlo todo con una sonrisa falsa. Luciano, en cambio, empezó a perder la paciencia. Estaba cansado de esperar. Dijo que le contaría todo a Daniel. Y entonces tomé una decisión desesperada. Fui a su casa y le pedí que esperara unas semanas más. Llorando, rogando. Cedió, pero con una condición. Quería dinero. Quería que le comprara un apartamento. Y no solo eso. Dijo que si no quería salir del armario públicamente, entonces tendría que apoyarlo. Y visítalo al menos 4 veces por semana, incluso embarazada. Si no vas a hablar conmigo, al menos vas a satisfacerme, dijo riendo. Estaba en shock. El chico con el que había estado involucrada ahora me trataba como a una sugar mami en crisis. Era una máquina sexual, e incluso con el embarazo, no disminuyó el ritmo. Me sentí usado, idiota. Pero el miedo habló más fuerte y lo acepté. Tomé parte del dinero que aún me dejaba Mauricio y se lo entregué. Esta actitud fue el detonante para que el marido actuara. Ya tenía suficiente para destruirme, pero estaba esperando el momento adecuado, y llegó. Programó una cena especial en casa, dijo que quería hablar, que había estado reflexionando sobre nuestro matrimonio. Me vestí bien, con miedo y esperanza mezclados. Cuando llegué al comedor vi algo extraño. La televisión estaba encendida y un USB conectado. Mauricio me miró y solo dijo, «Veamos un vídeo familiar». Se me heló la sangre. Y antes de que pudiera decir algo, apareció la primera imagen en la pantalla. Éramos Luciano y yo, dentro de la habitación de nuestra hija. El vigilabebés con vídeo, con sonido y todo. La respiración, los susurros, el beso. No podía moverme. La vergüenza me paralizó. No gritó. Simplemente se puso de pie y dijo, «Vas a ver a todos». Luego vinieron las impresiones de los mensajes, los audios, una exposición completa. Y entendí, en ese momento, que él no solo quería el divorcio. Quería que me desmoronara. Déjame verme sin salida. Que experimente el mismo sentimiento de impotencia que experimentó cuando vio por primera vez aquella traición. Y lo logró. La gota que colmó el vaso llegó tras el último chantaje de Luciano. Esta actitud fue el detonante para que el marido actuara. Estaba exhausto, emocionalmente destrozado y físicamente agotado. Estaba embarazada, amenazada, viviendo con miedo. Mauricio, durante todo este tiempo, mantuvo el mismo tono tranquilo. Regresó a casa con flores, elogió mi cena, jugó con los niños. Y entonces, un día, me invitó a casa para una cena especial. Dijo que quería hablar, que había pensado mucho en nosotros dos. Me vestí bien, escondí mi barriga, me maquillé con dedos temblorosos. Quería creer que todavía había esperanza. Pero todo fue una trampa perfectamente construida. Cuando entré al comedor, noté el ambiente diferente. La luz era tenue, la mesa estaba puesta y una copa de vino ya estaba servida. Pero lo que realmente me llamó la atención fue el televisor encendido con una memoria USB conectada. Mauricio estaba parado a un lado, serio. Me miró y solo dijo, «Veamos un vídeo familiar». Se me heló la sangre. Intenté decir algo, pero antes de que abriera la boca, apareció la primera imagen en la pantalla. Éramos Luciano y yo, dentro de la habitación de nuestra hija. El vídeo del vigilabebés. Con sonido. Con todo. Respiraciones, susurros, gemidos. El suelo desapareció bajo mis pies. No podía moverme. La vergüenza me paralizó. Sentí ganas de vomitar, de desaparecer, de morir allí mismo. Mauricio permaneció en silencio, de pie. Cuando terminó el vídeo dijo, «Aún tranquilo, veréis a todos». Y eso es lo que hizo. Colocó una secuencia organizada de archivos, carpetas con nombres como evidencia, mentiras, rechazo. Huellas de mensajes, fotos de nosotros juntos, audios de Luciano diciendo que estaba embarazada. Era un expediente completo. Impecable. Y entendí, en ese momento, que él no solo quería el divorcio. Quería que me desmoronara por dentro. Cuando pensé que ya estaba destruido, Mauricio fue más allá. Llamó a Daniel. Mi hijo entró en la habitación pensando que iba a tener una cena familiar. Y vio todo. El vídeo todavía estaba detenido en la pantalla con mi cuerpo desnudo resaltado. Daniel gritó, lloró, me llamó repugnante, traidor, monstruo. Intentó golpear a Luciano,
quien apareció minutos después pensando que sería una cena común, pues Mauricio le dijo a Daniel que lo invitara. Mauricio tuvo que abrazarlo, empujarlo. Le supliqué de rodillas, diciéndole que no entendía, que era un error. Pero la verdad es que fue exactamente lo que parecía. Una traición vil e imperdonable. La decepción en el rostro de mi hijo fue peor que cualquier grito. Me miró con odio, como si fuera un extraño. Luciano intentó justificarse, dijo que me amaba, que todo se resolvería. Pero Mauricio se limitó a reír amargamente. Dijo que era simplemente otro niño estúpido que acababa de tirar su vida a la basura. Y luego se volvió hacia mí y anunció: los papeles del divorcio están listos. La casa es mía. La custodia de los niños es mía. Y lo poco que queda de ti, es tu karma. Y me entregó un sobre grueso. Daniel salió de casa esa noche y se fue a vivir con sus abuelos. Mauricio empezó a dormir en el cuarto de su hija, sin siquiera mirar en mi dirección. Luciano, que antes tanto me exigía, desapareció por unos días, probablemente conmocionado por haber sido expuesto así. ¿Y yo? Estaba solo. Sentada en la sala con las luces apagadas, contemplando las sombras de mi propia culpa. Con cada eco de las palabras de mi hijo, sentí como si me estuvieran arrancando una parte de mí. Y no había nadie a quien culpar más que a mí mismo. Pasé la noche llorando. No pude dormir. Mi cuerpo temblaba, sentía que mi barriga pesaba toneladas. La idea de salir de allí cruzó varias veces por mi mente. Para escapar. Desaparecer. Pero algo me detenía, tal vez la vergüenza, tal vez la cobardía. La mujer que una vez fui ya no existía. Lo único que quedó fue vacío, humillación y dolor. Y, sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Porque cuando lo pierdes todo, te das cuenta de que el fondo todavía tiene sótanos. Después de la explosión de esa noche, la casa se convirtió en una tumba. Daniel se fue el mismo día y se negó a contestar mis llamadas o incluso responder un mensaje. Mauricio dormía en otra habitación y mantenía un contacto mínimo conmigo, solo para cosas prácticas. El silencio fue ensordecedor. Con cada paso por la casa, sentí las miradas invisibles de todo lo que destruí. El sofá, la cocina, incluso la habitación de mi hija, cada rincón parecía susurrar: ese eras tú. La soledad no se parecía a nada que hubiera sentido jamás. Fue una cruda vergüenza. Estaba disgustado conmigo mismo. La documentación del divorcio se firmó a los pocos días. Mauricio no solo obtuvo la custodia de los niños, también se quedó con la casa, el auto y la mayor parte de los bienes. Utilizó todas las pruebas para argumentar abandono moral, riesgo para la integridad de la familia y obtuvo todo el apoyo del juez. Mi única opción era mudarme a un departamento diminuto, financiado con la ayuda de un primo lejano que apenas me hablaba. Mi barriga creció, junto con la sensación de que vivía en penitencia emocional. Cada noche fue una tortura silenciosa. Y lo supe, me lo merecía. Luciano, el gran enamorado, desapareció. Después de que todo quedó expuesto, desapareció sin dar ninguna noticia. Envió un frío mensaje diciendo que no podría lidiar con todo esto ahora mismo. Ni pensión, ni manutención, ni siquiera una llamada telefónica. Un niño mimado que se divirtió con el juego hasta el momento en que se volvió demasiado serio para él. Me encontré sola, embarazada, sin nadie con quien compartir la culpa o la responsabilidad. Y para colmo difundió rumores diciendo que yo lo seduje, que era una víctima. Y como a la gente le encantan los escándalos, mucha gente lo creyó. En la escuela donde trabajaba la noticia se difundió rápidamente. Los estudiantes susurraban, los colegas me miraban con desprecio o lástima. La gerencia me llamó para una charla y, poco después, me despidieron. Dijeron que la escuela no podía asociar su imagen con un comportamiento tan controvertido. Fue como experimentar un castigo en tiempo real. Cada persona que se alejaba, cada puerta que se cerraba, era un recordatorio de en quién me había convertido. Y lo más cruel fue que lo entendí. Porque si fuera con otra persona quizás yo también juzgaría. El embarazo fue una carga emocional y física. Lloré durante las ecografías. Me sentí como un criminal tratando de formar una nueva vida dentro de mí. No había nadie en la sala de espera. Ningún padre que tome mi mano. No hay hermanos mayores a quienes esperar. Solo yo y el peso de mi conciencia. Intenté buscar apoyo psicológico gratuito, pero la cola era larga y la soledad más rápida. Tuve ataques de pánico, pensamientos horribles. A veces me frotaba la barriga y le pedí disculpas al bebé. No es tu culpa, dije.
Pero en el fondo me preguntaba si él también me odiaba. Mauricio nunca volvió a hablarme directamente. Solo intercambiamos correos electrónicos a través de abogados. Prohibió cualquier contacto entre Daniel y yo. Dijo que cuando nuestro hijo quisiera hablar, lo haría por su propia voluntad, y hasta el día de hoy no lo ha hecho. También se llevaron a mi hija pequeña y eso fue lo que más me destruyó. Sentí que perdí la oportunidad de ser madre. De ser mujer. Ser alguien. Era como si el mundo hubiera presionado el reinicio de mi vida, pero solo me hubiera dejado los peores fragmentos para reconstruir. Y sin embargo, el karma aún tenía más por venir. Hoy, 2 años después de todo, soy una sombra de la mujer que una vez fui. Vivo en un pequeño piso alquilado, trabajo como recepcionista en una clínica veterinaria y vivo cada día como una penitencia. El bebé nació sano, un niño. Lo llamé Gabriel. Él es la única luz en medio de tanto caos, pero aún así, la maternidad ahora viene acompañada de culpa. Lo miro y me pregunto cómo le explicaré todo algún día. ¿Qué clase de madre verá en mí? La vergüenza todavía me paraliza, incluso cuando nadie me mira. Mauricio reconstruyó su vida de forma casi cinematográfica. Se volvió a acercar a un viejo amigo de la universidad, por lo que escuché, viven juntos. Él tenía la custodia primaria de los niños, pero logramos llegar a un acuerdo. Custodia compartida de nuestra hija menor, así que la veo cada 2 fines de semana y algunos días festivos. Cada despedida para ella es un pequeño duelo. Todavía es demasiado pequeña para entenderlo todo, pero sé que algún día me lo preguntará. Crecerás y escucharás historias distorsionadas, o peor aún, las verdades. Y no sé si tendré fuerzas para afrontar esto. Con Daniel, no hay nada más. Mi hijo nunca me ha hablado desde ese día. Borró mi número, me bloqueó en todas las redes y dejó claro a través de Mauricio que no quiere ningún contacto. Envié cartas, correos electrónicos, mensajes, todos ignorados. Su silencio grita. Es como un agujero permanente dentro de mí. Perder el respeto de mi hijo fue el peor castigo de todos. Y lo más cruel es que ni siquiera puedo pedirle perdón mirándolo a los ojos. Solo me queda esperar, año tras año, que algún día acepte volver a escuchar mi voz. Luciano desapareció de la ciudad. Hubo rumores de que se fue a otra región para probar suerte como entrenador personal, pero sinceramente ya no me importa. Nunca quiso ser padre. Nunca fue lo suficientemente hombre como para asumir la responsabilidad del daño que ayudó a causar. Mi hijo ni siquiera tiene su apellido. En el certificado solo tiene el mío. A veces me pregunto si Luciano piensa en nosotros, si se arrepiente. Pero incluso si lo hiciera, no cambiaría nada. Su ausencia es una constante que he aprendido a aceptar, como una cicatriz que no sana. Y como si la humillación pública no fuera suficiente, todavía tenía que lidiar con el efecto secundario más desagradable de la fama. Varios los amigos de Daniel e incluso antiguos alumnos míos empezaron a enviarme mensajes con insinuaciones, fotos, invitaciones a repetir la experiencia. Me vi en el papel de la mujer fácil, la profesora traviesa, la MILF disponible. Algunos enviaron chistes, otros fueron directos. Lo bloqueé, lo ignoré, pero me estaba devorando por dentro. La fama de puta se me pegó a la piel como un tatuaje involuntario. Y aunque intentó desaparecer, me siguió en cada nueva red social, en cada nuevo barrio. El castigo más grande que recibí no vino de los demás, sino de mí mismo. Vivir con la mirada que me doy en el espejo todos los días es la peor parte. El sentimiento de haber destruido mi familia, mi matrimonio, mi identidad. Todo por un deseo momentáneo, por carencia, por ego. Lo que iba a ser una fuga se convirtió en una prisión. Ya no soy vista como mujer, como madre, como profesional. Soy la ex esposa infiel, la maestra que tuvo una aventura con el amigo de su hijo. Mi nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. Y me da vergüenza. ¿He aprendido algo de todo esto? Aprendí que ante ciertas traiciones no hay vuelta atrás. Que no son solo los corazones de otras personas los que rompemos, es nuestra propia alma. Y a veces el castigo no viene con gritos, viene con silencio, ausencia, noches largas y solitarias. Ahora vivo un día a la vez, sin expectativas. Solo desearía que algún día pudiera mirar a mis hijos a los ojos y decirles, cometí un error, pero sigo aquí. Incluso si no quieren volver a verme nunca más, al menos sabré que no huí de mi propio karma. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad.
Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.